Hoy en Historium te contamos la historia de los Estados Unidos. Estados Unidos es una nación joven, pero con una historia rica y diversa. Su origen se remonta a finales del siglo XV, cuando Cristóbal Colón llegó a América y abrió el camino para la exploración y colonización europea. Sin embargo, el territorio ya estaba habitado por diversas civilizaciones indígenas, como los Anasazi, los Inuit, los iroqueses y los Sioux. La colonización y la independencia. Durante los siglos XVI y XVIII, el territorio que hoy forma Estados Unidos fue colonizado por diferentes potencias europeas, como España, Francia, Inglaterra, Holanda y Suecia. Los británicos fueron los que establecieron la mayoría de las colonias en la costa este, desde Virginia hasta Massachusetts. Estas colonias se desarrollaron económicamente gracias al comercio, la agricultura y la esclavitud. Sin embargo, las relaciones entre las colonias y la metrópoli se deterioraron a lo largo del siglo XVIII, debido a las restricciones comerciales y los impuestos que el Reino Unido imponía a sus súbditos americanos. Esto provocó el descontento y la rebelión de los colonos, que se organizaron en un Congreso Continental y declararon su independencia el 4 de julio de 1776. La Guerra de Independencia duró hasta 1783, cuando el Reino Unido reconoció la soberanía de los Estados Unidos de América. Los líderes de la nueva nación redactaron una constitución que establecía un sistema federal, republicano y democrático, con una división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos, elegido en 1789. La expansión y la guerra civil. En el siglo XIX, Estados Unidos inició un proceso de expansión territorial hacia el oeste, mediante compras, guerras y tratados con otras naciones y con los pueblos indígenas. Algunas de las adquisiciones más importantes fueron Luisiana, Florida, Texas, California y Alaska. Este crecimiento implicó también el desplazamiento y el exterminio de muchas tribus nativas. La cuestión de la esclavitud fue el principal motivo de división entre los estados del norte y del sur durante el siglo XIX. Los estados del norte eran más industrializados y abolicionistas, mientras que los estados del sur eran más agrarios y esclavistas. Cuando Abraham Lincoln, un republicano antiesclavista, fue elegido presidente en 1860, los estados del sur decidieron separarse y formar los Estados Confederados de América. La Guerra Civil estalló en 1861 y duró hasta 1865, cuando las fuerzas de la Unión, lideradas por Ulysses Grant, derrotaron a las fuerzas confederadas, comandadas por Robert Edward Lee. La guerra causó más de 600.000 muertos y dejó al país devastado. Lincoln fue asesinado en 1865 por John Wilkes Booth, un simpatizante confederado. La esclavitud fue abolida oficialmente en 1865 con la 13ª enmienda a la Constitución. El desarrollo y las guerras mundiales. Después de la Guerra Civil, Estados Unidos entró en un periodo de reconstrucción política, económica y social. El país experimentó un gran crecimiento demográfico e industrial, impulsado por la inmigración masiva desde Europa y Asia, el desarrollo del ferrocarril y la explotación de los recursos naturales. También se inició un proceso de expansión colonial e intervención militar en otros países, como Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Panamá. En el siglo XX, Estados Unidos participó en las dos guerras mundiales, aunque con un papel más decisivo en la segunda que en la primera. En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se mantuvo neutral hasta 1917, cuando entró en guerra contra las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. El presidente Woodrow Wilson propuso un plan de paz basado en los 14 puntos, que incluía la creación de la Sociedad de Naciones. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se alió con el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética contra las potencias del Eje, Alemania, Italia y Japón. El ataque japonés a Pearl Harbor en 1941 provocó la entrada de Estados Unidos en el conflicto.
El presidente Franklin Roosevelt lideró el esfuerzo bélico y la cooperación con los aliados. Estados Unidos fue el primer país en desarrollar y usar la bomba atómica que lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, provocando la rendición de Japón. La Guerra Fría y la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en una superpotencia mundial, junto con la Unión Soviética. Ambas naciones entraron en una rivalidad ideológica, política y militar conocida como la Guerra Fría, que duró hasta 1991. Durante este periodo, Estados Unidos se enfrentó a la Unión Soviética en varios escenarios, como Corea, Vietnam, Cuba y Afganistán. También se produjo una carrera armamentística y espacial entre las dos potencias. En el plano interno, Estados Unidos vivió importantes cambios sociales y culturales durante la posguerra. El país experimentó un gran desarrollo económico y tecnológico, así como un aumento del consumo y del nivel de vida. Sin embargo, también surgieron problemas como la pobreza, la discriminación racial, el movimiento por los derechos civiles, el feminismo, el pacifismo, el ecologismo y el contracultura. Algunos de los presidentes más destacados de este periodo fueron Harry Truman, que implementó el Plan Marshall y la doctrina Truman para contener al comunismo. Dwight Eisenhower, que impulsó el desarrollo de las autopistas y la NASA. John Kennedy, que enfrentó la crisis de los misiles de Cuba y fue asesinado por Lee Harvey Oswald. Lyndon Johnson, que promovió las reformas sociales del New Deal y escaló la guerra de Vietnam. Richard Nixon, que normalizó las relaciones con China y renunció por el escándalo Watergate. Jimmy Carter, que medió en el conflicto árabe-israelí y sufrió la crisis de los rehenes de Irán. Ronald Reagan, que impulsó el neoliberalismo y aceleró el fin de la Guerra Fría. Y George Bush, que lideró la coalición internacional contra Irak en la Guerra del Golfo. El siglo XXI. En el siglo XXI, Estados Unidos ha afrontado nuevos desafíos y oportunidades en el ámbito global y nacional. El país ha sido víctima de ataques terroristas, como los del 11 de septiembre del año 2001, que provocaron la invasión de Afganistán y la guerra contra Irak. También ha sufrido una grave crisis financiera en el año 2008, que afectó a su economía y a su liderazgo mundial. Algunos de los presidentes más relevantes de este siglo han sido Bill Clinton, que logró un superávit fiscal y un alto crecimiento económico, pero fue sometido a un juicio político por el caso Lewinsky. George Bush, que lanzó la guerra contra el terrorismo y aplicó una política exterior unilateralista. Barack Obama, que fue el primer presidente afroamericano y promovió reformas como el Obamacare y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Donald Trump, que impulsó el nacionalismo y el proteccionismo y se enfrentó a una pandemia global de COVID y a un juicio político por incitar a un asalto al Capitolio. Y Joe Biden, que ha buscado restaurar las alianzas internacionales y avanzar en la agenda progresista. Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial, pero también una nación diversa y compleja, con múltiples desafíos y oportunidades para el futuro. Su historia es una historia de luchas y logros, de conflictos y cooperación, de ideales y realidades. Es una historia que merece ser conocida y comprendida por todos. Si te ha gustado el vídeo y quieres apoyarnos, dale a like, suscríbete al canal y deja tu comentario. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.